Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Gente de Hoy. En esta oportunidad tenemos como invitado a un diputado de la Asamblea Nacional con una característica muy particular para nosotros porque él fue electo por el Estado Miranda, específicamente por los Altos Mirandinos. Se trata de Alfonso Marquina, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto mi cariño y respeto para todos los televidentes. Y ahora a través de gentedehoy.com, donde también transmitimos este espacio. Alfonso, Venezuela está viviendo un momento político muy interesante. Sabemos que se ha exacerbado el gusto o la atención a la política de unos años para acá, pero en este momento, cuando hemos visto escenarios que se han planteado, por ejemplo, en la casa donde debía darse una discusión de altura, como es la Asamblea Nacional, y donde eminentemente la política es lo fundamental, y hemos visto escenas como las que se acaban de plantear, donde se hizo una denuncia que es válida porque obviamente es importante denunciar y es importante si alguien tiene unas pruebas, presenta la denuncia, pero en los términos que se presenta, los temas que se tocan, ¿qué está pasando en la Asamblea Nacional? Tú como diputado que estás ahí de primera mano. Bueno, mira, por supuesto que es normal, es lógico y hasta necesario que en un país donde haya una profunda crisis social, económica, que son cultural, moral, que no es otra cosa que las consecuencias de la crisis política e institucional que estamos viviendo, el tema político sea un tema atractivo, de interés de todos los ciudadanos. Por eso yo celebro más bien que eso ocurra. Lo que uno lamenta es que la ausencia de argumentos, la ausencia de posibilidades de defender una posición política te lleve a la descalificación, al insulto, al vejamen, a utilizar la Asamblea Nacional, como tú lo acabas de decir, que es la tribuna para el gran debate político y el debate social y económico, la tribuna por excelencia de todos los venezolanos, se vean esos discursos escatológicos, esos discursos cargados de homofobia, esos discursos que nada contribuyen a resolver los problemas de los venezolanos, sino que por el contrario siguen alimentando esa división, esa confrontación, esa rivalidad. Ahora, ¿por qué se da este planteamiento de esta manera? Por ejemplo, nosotros hace poco estuve comentando, hablando con alguien de ti, y me decía, ese es el diputado que usa el casco. Porque en alguna oportunidad de esos tantos problemas que se han planteado en la Asamblea Nacional, tú te colocaste un casco, pues quizás es una manera simbólica de hacer ver pues lo que estaba pasando y quizás de resguardarte de un microfonazo. Más sin embargo, ese tipo de escenas, ese tipo de acciones han convertido quizás a la Asamblea en una especie de show que la gente espera para ver, bueno, vamos a ver qué pasa hoy, quién se insulta, quién se golpea. Una manera novelesca de manejar la política. No son esas acciones las que han llevado a la Asamblea a ese nivel. Al contrario, esas son las consecuencias de lo que se hace allí. Recuerda, para recordarle a los venezolanos el contexto en que ocurrió ese hecho. En primer lugar, una pretensión del presidente de la Asamblea de convertir el Parlamento Nacional en una especie de tribunal de inquisición, donde te decían, tú tal cosa, si no me respondes que sí, no hablas. Eso, en primer término, es violatorio de la Constitución. Eso en virtud que la oposición o Capriles Radós, que en este caso no había aceptado que Maduro fuese el presidente, ¿no? Ese fue el detonante. Vamos a aclarar las cosas. Cuando tú vas y introduces un recurso administrativo en el Consejo Nacional Electoral, es que estás reconociendo que hubo una decisión de ese órgano y que sencillamente la estás impugnando. Y cuando vas al Tribunal Supremo de Justicia a impugnar el acto de totalización y proclamación del Consejo Nacional Electoral, es que estás reconociendo la legalidad de un acto y precisamente es lo que estás impugnando es esa legalidad. Por lo tanto, tú no tienes por qué decirle a ningún parlamentario, y en este caso, así me pregunte el señor presidente de la Asamblea, si yo soy católico, yo lo soy, pero eso no puede condicionar mi ejercicio parlamentario, que si yo quiero a mi mamá, mira, yo quiero a mi mamá y que ser humano no quiere a su mamá. Pasó, lo que él no puede condicionar porque la Constitución
prevé que los diputados solo respondemos a nuestra conciencia y a los electores y que no podemos estar sujetos ni recibir condición alguna para poder ejercer esa función, que en definitiva es una función que nos da el pueblo de Venezuela. Yo puedo tener un criterio distinto, pero el derecho que tengo y la obligación que tengo es de expresarlo en ese Parlamento para que sean los venezolanos quienes tomen su propia decisión. Ahora, ¿qué es lo que en todo caso la oposición señala de manera más contundente de lo que pasó en esa Ahora, lo del sección? casco, mira, había esa conducta de no dejar hablar, por lo tanto yo no podía expresar la inconformidad y la protesta de que era inaudito que el Parlamento se prestara para una celada, una trampa, una emboscada, donde habíamos sido víctimas de hechos de violencia. En la sesión anterior a la del casco, se nos habían cerrado las puertas de acceso de la Asamblea Nacional. Se había caído la transmisión, que es una transmisión exclusiva de ANTV, es decir, claro, porque ahí los periodistas no pueden entrar. En el momento en que empezaron a lanzarnos objetos contundentes, la cámara de ANTV se fue al vitral del techo de la Asamblea Nacional como para que no se viera ni quiénes estaban lanzando los objetos ni las consecuencias de esas acciones. E incluso el Wi-Fi, porque como ustedes recordarán, la Asamblea Nacional, el Palacio Legislativo, es un palacio muy antiguo, de paredes muy gruesas, donde las señales de los teléfonos celulares es muy mala. Y entonces ahí hay un servicio de Wi-Fi que es la que nos permite a nosotros conectarnos. Se cayó en ese momento el También servicio. Se cayó. Y bueno, sencillamente esa lluvia de objetos contundentes que lanzaron fue lo que impactó en el rostro del diputado William Dávila, que casi le hace perder un ojo. Tomaron puntos aquí en la parte de la ceja izquierda. Y bueno, a la siguiente sesión, cuando yo voy con el casco, es para protestar, para decirles, miren, en Venezuela el ejercicio democrático de las funciones parlamentarias se ha convertido en una función de alto riesgo, donde somos víctimas ya no solo de agresiones afuera, donde nos ponen a grupos pagados para que nos insulten. ¿Pero de esa vez los han vuelto a agredir en algún momento? Bueno, luego de eso, ese mismo día ese mismo día se volvió a montar la celada. Ese mismo día fuimos víctimas nuevamente de una emboscada, de la violencia del gobierno, donde resultó golpeado María Corina Machado, Julio Borges, resultó golpeado el diputado Américo de Gracia y otros 4 parlamentarios. ¿Y tú cómo usaste casco? El casco salió incluso en ese momento y se convirtió en trading topping a nivel mundial, creo que por 11 minutos, porque llamó la atención, logró lo que se quería. Alguien decía, bueno, es que tú ibas a generar violencia. No, si yo voy a generar violencia, no me voy con un casco, que en todo caso es un objeto liso, es un objeto que te permite defenderte. En todo caso no es para agredir, porque si voy a generar violencia, me hubiese ido con un bate o hubiese hecho como hizo el gobierno, que introdujo dentro de la Cámara a una serie de escolteros, introdujo en la Cámara a muchos de los suplentes, estando los principales allí, como quedó evidenciado con el caso de Elvis Amoroso y su suplente, que fue el que golpeó a Julio Borges. Es decir, en vez de estar 97 diputados, que era lo que correspondía, habían más de 130 personas con la intención de agredir a los parlamentarios de oposición. En este caso, del próximo pasado, ¿qué es lo que ustedes critican más? ¿Las fotos que se presentaron, el tema planteado desde la perspectiva moral o la denuncia de la corrupción? No, mira, las denuncias de corrupción, bienvenidas todas. Desde la Alternativa Democrática nunca nos hemos negado a que se investigue sin importar quién es el que está siendo señalado de un hecho de corrupción, pero que se investigue de manera objetiva, de manera imparcial, cumpliendo con lo establecido en la Constitución Nacional, que son los derechos que tenemos no los diputados, sino que tienen todo ciudadano al debido proceso, a la legítima defensa. Y mientras eso se cumpla, nosotros estamos dispuestos a todo y a votar cualquier resultado, así no sea adverso o sea adverso a algún funcionario que hoy esté con nosotros en la mesa de la unidad. Lo que no puede ser es que veamos que quienes están siendo señalados de corrupción y que gozan de una impunidad absoluta, descalifiquen, agredan y además se incurra. Mira, lo que vimos el martes, como te lo decía anteriormente, es quizás el elemento que le faltaba a este régimen
para que pudiera ser catalogado como un régimen fascista, como un régimen nazista, que es precisamente la homofobia. Yo soy heterosexual. Aunque ellos Tú eres heterosexual, pero han creo que señalado estamos seguros. que no son homofóbicos, lo han negado contundentemente en diversos escenarios. El odio que transpiró, que le salió por los poros a estos diputados ese día, por la condición o no. ¿Tú los perdonas? Porque Carreño pidió perdón por la grosería. Yo no ¿Tú lo perdonas? No soy yo el que lo tiene que perdonar. Parte del escenario. Quien lo tiene que perdonar es precisamente quienes fueron agredidos, quienes fueron descalificados por su tendencia sexual. Incluso yo me pregunto si el propio Papa Francisco ha dicho que no es quien para juzgar a quienes tienen esa inclinación sexual. ¿Quién le da ese derecho al señor Pedro Carreño? En todo caso, la condición personal, esa condición personal no te hace ni mejor ni peor persona. Y yo creo que eso es lo que tenemos que Ahora, empezar. ellos han señalado de hipócritas a los sectores opositores, específicamente de Primero Justicia, porque hacen ver una doble moral. Bueno, pero es que eso es lo que yo quiero que ellos demuestren, porque ahí lo que salieron fueron algunas fotos que, en primer lugar, no comprometen en nada, en este caso al señalado que es Oscar López, porque si él tiene esa tendencia, insisto, no lo hace ni mejor ni peor persona. Pero además, el hecho de que tú salgas con una peluca, ¿quién no ha ido a una hora loca? ¿Quién no ha estado en una fiesta y en la hora loca te pones una capucha? ¿Tú te has puesto una capucha? Pero por supuesto, en horas locas, sí, en fiestas, ¿cómo no? Y eso podría poner en duda mi condición o ¿Está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? En la próxima parte, la respuesta de Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional. Seguimos, amigos, con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional. Por cierto, Alfonso, te quiero felicitar por la puntualidad, que es un gran valor que tenemos que dar ejemplo, pues quienes estemos en cualquier posición de liderazgo, dar el ejemplo de la puntualidad, y Alfonso fue súper puntual para hacer este programa. Quedamos en un tema que está en el tapete, está en la palestra pública, la homofobia. Ambos bandos de la política nacional pues han dicho públicamente que no son homofóbicos y está en el tapete. Bueno, yo le pregunto a Alfonso Marquina si él está de acuerdo o no con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Mira, yo tengo que decírtelo con absoluta responsabilidad. Yo estoy de acuerdo con la unión de personas del mismo sexo. Ahora, habría que ver que esa unión esté normada, esté reglamentada y que los derechos que tienen todos los ciudadanos, y en este caso la no discriminación, sea por raza, por sexo o por inclinación sexual, hay que respetarles esos derechos siempre y cuando esos derechos no afecten los derechos de terceros. ¿Tú estarías de acuerdo con la legalización? En primer lugar, yo estoy absolutamente de acuerdo que empecemos a dar ese debate, esa discusión. Hay temas que no porque tú los desconozcas o pretendas desconocerlos, no dejan de ser una realidad. El tema de la unión entre homosexuales, el tema, por ejemplo, de la legalización o no de un consumo controlado de drogas, el tema que tiene que ver con el aborto, el hecho de que tú desconozcas o pretendas desconocer que se están practicando estos abortos en el país no significa que no ocurran. Entonces hay que ver realmente, discutir a profundidad para poder controlarlos, para poder evitarlos de manera efectiva e incluso para ponernos de cara a realidades que mientras tú los desconozcas, quizás lo que estás haciendo es un daño mayor. Ahora, sabemos que de alguna manera este debate así es como un abreboca de lo que viene. El 8 de diciembre se va a realizar en Venezuela un proceso electoral fundamental porque son las autoridades que están allí cerca de los vecinos y que de alguna manera debían dar respuesta a los problemas de la gente. Más sin embargo, se ha planteado esto como un plebiscito que de alguna manera le quita quizás importancia a esa cercanía, a esa municipalización del poder. ¿Cómo observas tú el debate si lo planteamos si se plantea con esta jugada pues que pasó en la Asamblea Nacional como una apertura a plantear la cosa a nivel nacional y no la discusión primaria de los problemas? Mira, lo que pasa es que también los niveles de gobiernos más cercanos a la gente tienen también sus competencias y yo creo que ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención en estas elecciones municipales. Los alcaldes y los consejos municipales tienen unas competencias que están establecidas en la ley
Y los venezolanos tenemos que empezar a diferenciar las competencias de un funcionario con las competencias de otro. A veces como que hacemos una generalización y hay mucha gente que de repente a mí como diputado me dice, Marquina, no se han avanzado en las obras del metro, por ejemplo. Que no tiene nada que ver con eso, pero claro, yo te lo digo porque... Yo no ejecuto la obra. Porque fíjate, ahora, Capriles yo sí soy responsable desde la Comisión de Finanzas de darle apoyo para que se consigan los recursos, y esa obra en particular en los últimos 2 años y medio ha recibido más recursos que en todos los últimos periodos anteriores. ¿Que le has hecho seguimiento tú al...? Que le hemos hecho seguimiento, que hemos promovido y que hemos apoyado las iniciativas. Pero ahora, yo te lo digo porque la ejecución de esos recursos no son del diputado. Fíjate, al venderse la cosa de que Capriles, que es el líder de la oposición, ¿es el líder de la oposición Capriles Radosky? Ok, él ha dicho que esto de alguna manera pues va a reafirmar la tesis que él ha argumentado en cuanto a que ganó pues y le quitaron la presidencia. Esa es una lectura que es una lectura cierta. No es que se trata de un plebiscito. Lo que se va a demostrar es que efectivamente somos mayoría. Estoy seguro que cuando tú sumes los votos obtenidos en cada uno de los 335 municipios de este país, va a ratificar la tesis de que el 14 de abril los votos que favorecieron mayoritariamente a Enrique Capriles Radosky. De eso no tengo ninguna duda. Como también le puedes dar otra lectura que es muy interesante, que las elecciones de diciembre del 2013 es allanar el camino también a unas elecciones que toman ahora una importancia vital, que es las elecciones parlamentarias. Es decir, el nuevo Parlamento empezará ya a dársele una señal de cuál va a ser su inclinación, y ese Parlamento es el que nos va a permitir adaptar una cantidad de instrumentos jurídicos que en este momento son lesivos a los intereses del pueblo de Venezuela, sí, como también la de legitimar y designar a través de los mecanismos que establece la Constitución los poderes públicos. Ahora, ¿ustedes creen en el Consejo Nacional Electoral? Yo en este momento, en esa directiva del Consejo Nacional Electoral, por supuesto que no puedo creer, porque actúa con parcialidad, permite los excesos, los abusos por parte de este gobierno. ¿Y qué garantiza a los electores que no se cometan otra vez si los se propios ve esa perspectiva? Yo confío en el pueblo de Venezuela. Yo fui, por ejemplo, en el municipio de Guaycaipuro, nunca se habían ganado las elecciones. El que gana las elecciones desde el punto de vista de la alternativa democrática por primera vez fui yo. ¿Y eso cómo se logra? No solo con el trabajo en cada una de las comunidades, en los sectores populares, ¿no?, sino también en la organización que logramos en cada uno de los centros de votación y en cada una de las mesas. Es decir, el robo, en este caso, o el fraude electoral, no se comete en la máquina, es decir, que tú votas por uno y sale por otro. No se comete incluso en el propio registro electoral, a pesar de que ahí están homónimos, ahí están personas fallecidas que siguen apareciendo en el registro electoral. La forma como se materializa ese fraude es que tú no tengas los miembros de mesa, que tú no tengas quien te defienda allí y que te certifique que efectivamente la persona que está votando se corresponde con el cuaderno de votación. Y por eso es que el CNE no permitió que se abrieran y se revisaran los cuadernos de votación. Entonces, ya en este momento, para las elecciones de diciembre, afortunadamente, a diferencia del pasado, nosotros incluso llevamos recursos donde fuimos señalando mesa por mesa los excesos, los abusos que se cometen. Y eso nos permite en esta oportunidad, teniendo ya identificadas dónde se cometieron esos excesos y esos abusos, la responsabilidad es reforzar esas mesas y esos centros para minimizar esos excesos y esos abusos, o para eliminar esos excesos y esos abusos. Y en definitiva, mira, un Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, señora Tibisay Lucena, que ojalá nos esté viendo, ya el gobierno nacional está en campaña electoral, utilizando recursos públicos, los medios de comunicación. Pero la mayoría de los Estado, candidatos están por ahí hablando ya, nacionales, haciendo su trabajo, sí, de todos los partidos políticos. Pero esos candidatos no están utilizando ni fondos públicos ni los recursos del Estado venezolano, porque cuando tú haces un uso de las cadenas presidenciales y colocas a los candidatos tuyos al lado y empiezas ya a hacerle la promoción política, densa, 4 meses. Ahí es donde uno dice, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no dice absolutamente nada? Esos son los excesos, esos son los abusos que vician, que dejan al descubierto la parcialidad
por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ahora, Alfonso, una pregunta que sé que va a ser muy interesante de escuchar tu respuesta, y es lo que pasa con la Mesa de la Unidad Democrática. Sabemos que hay mucha gente que se quedó por fuera, muchos jóvenes que no fueron tomados en consideración, y es lo que de alguna manera históricamente ha pasado en los partidos tradicionales, pero ahora es la Mesa de la Unidad que, de acuerdo a lo que han dicho, pues es una cúpula que toma las decisiones. ¿Hasta cuándo va a seguir existiendo la Mesa de la Unidad, tomando en consideración que ya el líder que los unió a ustedes, que es Hugo Chávez, no existe? ¿Sigue siendo tan fuerte la revolución que ustedes como partidos políticos de manera independiente no puedan participar en los próximos procesos? Fíjate, ya tienes en el análisis un primer error, ¿no? Nosotros no estamos unidos para luchar contra Hugo Chávez. Le estoy haciendo una pregunta, no analizando, quiero que usted lo analice. Pero en la hipótesis que utilizas para la pregunta está un primer error. Yo no estoy en esta lucha para ir en contra de nadie, ni del expresidente Hugo Chávez, ni en contra de Nicolás Maduro. Yo estoy en esta lucha es para ir a favor de la gente. Y yo siempre voy a estar en contra de este o de cualquier gobierno que utilice, por ejemplo, la devaluación con fines fiscales, sin importarle que con eso lo que hace es empobrecer todos los días más a los venezolanos, que se pierdan más de 20 mil millones de dólares en la asignación de divisas, denunciado por el propio exministro de Finanzas, Jorge Giordani, y que allí no se haga nada. Bueno, ese acto de corrupción la estamos pagando cada venezolano cuando vamos al supermercado y no conseguimos harina pan, o no conseguimos papel de sanitario, o no conseguimos aceite, porque esos recursos que debieron haber sido invertidos en comprar o importar los bienes y servicios que requiere la familia venezolana fueron a engrosar o a enriquecer a algunos de estos altos funcionarios del gobierno que siguen desangrando no solo al Tesoro Público Nacional, sino que siguen desangrando la esperanza de un pueblo que en algunos casos han votado por ello. Cuando tú tienes un gobierno que no les importa que 21.000 personas pierdan la vida todos los años en manos de Lampa y no haga absolutamente nada, tú tienes que estar en contra, ahora, no en contra de ese gobierno, si sino la gente a favor de eso, la gente, para que tenga gobiernos que actúen de manera distinta. Si la gente Fíjate ve eso, ¿por qué por ahí votan está por el señor Nicolás Maduro está hablando ahorita de que le den poderes especiales para luchar contra la corrupción. No, Nicolás, con las leyes que tienes es suficiente. Y lejos de pedir poderes especiales, yo te pido más bien que le quites los poderes especiales a los corruptos. Porque tu gobierno, cuando hay un hecho de corrupción, lejos de castigar al que incurrió en eso, lo que hace es premiarlo. Y ahí tenemos el caso de la señora Aimé Betancourt, que fue la presidenta en los últimos 2-3 años de Bandes, donde están hechos de corrupción gravísimos. ¿Y qué hiciste tú, Nicolás? La nombraste presidenta del Banco Central. Ahora, el debate de la corrupción debe plantearse, y me gusta, ojalá que en los 3 minutos que nos quedan, pero ¿se justifica la MUD? Para que no vaya a quedar esa pregunta. La MUD se justifica. Ahora, la Mesa de la Unidad Democrática es una salida excepcional en un momento en que el país está, mientras no superemos esta situación excepcional que está viviendo Venezuela. Porque si aquí tuviésemos un país con poderes públicos independientes, autónomos, que trabajaran en función de la Constitución y no al servicio de un gobierno, si aquí tuviésemos un gobierno que respetara los derechos humanos, las garantías constitucionales de cada venezolano, no se justificaría la Mesa de la Unidad. Alfonso, el tema de la corrupción ya tenemos que finalizar, pero quiero que me digas, si tuvieses tú la potestad, es decir, fueses el presidente de la República, Alfonso Marquina, ¿qué medidas tomarías para combatir la corrupción? Lo primero es separar de los cargos públicos a esos funcionarios que han sido señalados para que pueda desarrollarse una verdadera investigación objetiva e imparcial, donde se le garanticen, así sean del gobierno o de la oposición, el debido proceso y el derecho a la defensa. No puede ser que haya un venezolano que tenga más de 20 denuncias por corrupción administrativa y lejos de separarlo del cargo se le premie poniéndosele al frente de un poder público nacional, o en este caso como el que te mencioné de la expresidenta de Bandes. Entonces ¿a quién votarías del gobierno de primerito? ¿A quién rasparías de primerito del gobierno? ¿Qué funcionario? Bueno, la lista yo creo que es más fácil que me digas a quién no rasparía, porque ahí la lista sería muy corta, ¿no? Mientras que preguntándomela de esa manera, la lista de los que deberían salir de este gobierno es realmente bueno, dinos a alguien que no.
que para ti debería quedarse para finalizar? Nos están haciendo señas en este momento. Mira, rápidamente, por ejemplo, el director de Defensa Civil, a mi juicio, ha hecho un buen trabajo. Casi siempre han sido buenos los directores de Defensa Civil. Muchísimas No siempre, gracias, no Alfonso. Casi siempre. Hay veces que lo hacen muy bien en esas funciones y luego tratan de imponerlos en otras donde siempre han fracasado. Muchísimas gracias. Gracias a de ti. verdad por esta interesante conversación. Y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Intercable, tu televisora regional. Daisy Oropesa se despide a nombre de todo el equipo de Gente de Hoy, haciendo, como siempre para ustedes, un periodismo de contacto.